Bien, tengan todos buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, Sí, ¿Ven la presentación de fondo? sí, se ve. Ya. Bien, buenos días a todos los presentes. Vamos a comenzar con la clase de hoy día, que se denomina la reproducción en los seres vivos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contenido de este tema? La reproducción en los seres vivos es la forma como los seres vivos se llegan a multiplicar para multiplicar o para dejar una descendencia de su misma especie, ¿no? Entonces, todos los seres vivos realizan la reproducción, pero no realizan el mismo tipo de reproducción, ¿sí? Entonces, vamos a ver en sí qué es la reproducción, la definición, cuáles son los tipos de reproducción que existen y en qué seres vivos existen diferentes tipos de reproducciones y en qué consisten los diferentes tipos de reproducciones, ¿no? Que se dan en los seres vivos, desde los seres más diminutos, como es el caso de las bacterias, por ejemplo, ¿no? Que pertenecen al reino Monera, hasta el caso de los animales y de las plantas que también realizan distintos tipos de reproducción, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con el tema, viendo que desde una célula comienza la reproducción. Entonces, los organismos que son denominados unicelulares, por ejemplo, pueden realizar la reproducción para multiplicarse. Bien, entonces, ¿en qué consiste la reproducción celular, por ejemplo? Si estamos hablando de reproducción celular, es la multiplicación de una célula en varias células hijas que se denominan, ¿no? Este tipo de reproducción celular consiste en que a partir de una célula progenitora o una célula madre que se denomina, van a producir descendientes de esa misma especie. Entonces, la reproducción celular viene a ser un proceso que asegura la descendencia y que ésta tenga una copia fiel del material genético de la célula madre, ¿sí? Entonces, en las células procariotas, ¿no? Que hablamos en los anteriores temas, que hay células procariotas y eucariotas. Las células procariotas las presentan las bacterias, ¿verdad? Entonces, la forma denominada reproducción de las bacterias se denomina bipartición o fisión binaria, ¿no? Que consiste en que cuando la célula madre llega a su madurez sexual, esta va a realizar una división celular, ¿sí? Como lo ven aquí en la imagen, en esta imagen de aquí, fíjense, hay una célula madre, ¿sí? Que es esta que tiene el material genético, y luego esa célula madre va a realizar una doble o una replicación del material genético, ¿sí? Entonces, ahí está, realiza una doble reproducción del material genético, entonces quiere decir que la célula está lista para dividirse, ¿sí? Entonces, ese material genético es idéntico, ¿sí? Si lo ven en la imagen de distintos colores para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿sí? Pero ese material genético es idéntico porque ese material genético se va a dividir en las dos células hijas que va a dar lugar esta célula madre, ¿sí? Entonces, una vez replicado ese material genético, se van a formar los mesosomas que se denominan, que es el partimiento o la división o el comienzo de la división celular para dar origen a dos células hijas. Entonces, fíjense, si siguen la flecha de la dirección, aquí ya está la división del ADN, ¿no? Y acá en la otra imagen ya está completamente dividida, ¿sí? Entonces, cuando ya
ese material genético está completamente disperso en los dos polos de la célula, pues la célula se divide en dos mitades iguales y da origen a dos células hijas, idénticas a la célula progenitora o a la célula madre, ¿sí? Entonces, esa es una forma de que la reproducción existe en estos organismos que son denominados unicelulares y que lo presentan, los organismos que presentan una célula procariota, ¿no? Que no tiene un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Entonces, desde los seres más diminutos ya pueden realizar la reproducción para la propagación de su especie, ¿sí? Y este caso de la reproducción de las bacterias, que se denomina bipartición, por ejemplo, es un caso de reproducción rápida y masiva, ¿sí? Por eso es que las bacterias de un día para otro se multiplican en gran cantidad, ¿sí? A diferencia de otros organismos de mayor tamaño que, por ejemplo, un animal, ¿no? Tiene todavía una gestación o una gestación bastante larga, ¿no? Que dura meses, ¿no? Incluso lo vemos en el ser humano, ¿no? Que prácticamente la gestación dura 9 meses aproximadamente, ¿no? En el caso de las bacterias no es así. Puede durar horas solamente la forma en que ellas se llegan a reproducir, ¿no? Entonces, por eso que cuando nos ataca, por ejemplo, una infección o nos ataca una bacteria que es patógena, ¿no? Al otro día ya vemos los síntomas, ¿no? Entonces, porque ya la bacteria se ha multiplicado en nuestro organismo y está avanzando o está causándonos algún daño, ¿no? Entonces, eso se debe ya a la multiplicación de ese microorganismo, en este caso, una bacteria de tipo patógena, ¿no? Entonces, en estos seres unicelulares la reproducción es mucho más rápida que en seres más complejos o de mayor tamaño. Bien, entonces, en las células eucariotas, ¿no? Se da otro tipo de división celular, ¿sí? Ya dijimos que en las células procariotas se da la división celular de la bipartición. En las células eucariotas se reproduce la división celular que se denomina la mitosis y la meiosis, ¿sí? Entonces, hemos escuchado hablar varias veces sobre estas dos divisiones celulares, ¿verdad? Estos dos tipos de divisiones celulares solamente se da en los organismos que presentan unas células eucariotas. ¿Cuáles son esos organismos? Los protistas, los fungi, el reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla de dos procesos de división celular en las células eucariotas, que es la mitosis y la meiosis? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de divisiones celulares? La diferencia es que la mitosis se realiza en células somáticas y la meiosis se realiza en células sexuales. ¿Cuáles son las células somáticas? Se preguntarán ustedes. Las células somáticas son las que tenemos en todas las partes de nuestro organismo o de nuestro cuerpo, ¿sí? Podemos tenerlo en la piel, en nuestro pelo, en nuestro tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, todas esas son células somáticas, ¿sí? Y la meiosis se realiza en células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Las que presentan el ser humano y los animales, ¿verdad? Y también los vegetales. Es el caso, por ejemplo, en el caso de los animales y del hombre, en los óvulos y en los espermatozoides, ¿sí? Que son las células sexuales por la cual se puede reproducir, ¿no? Todas las especies que se encuentran dentro del reino animal, ¿sí? Y en el caso de las plantas, se realiza también la meiosis en células sexuales, como es el caso, por ejemplo, que se da en los óvulos y en los granos de polen, ¿no? Que vienen a ser las células sexuales femeninas y masculinas que encontramos en las plantas, ¿sí? Entonces, no se olviden, los dos tipos
de reproducción que se realizan en las células eucariotas vienen a ser la división de la mitosis y de la meiosis. La mitosis se realiza en células somáticas, todas las células que no forman parte de las células sexuales, y la meiosis solamente se realiza en células sexuales, ¿sí? Entonces, aclarada esa duda, vamos a continuar con el tema. Entonces, las células, una vez se dividen, van a llegar a formar agrupaciones o conjuntos de células. Esas agrupaciones o conjuntos de células van a formar los denominados tejidos, ¿sí? Ejemplo de tejidos, si tenemos la célula del tejido sanguíneo, por ejemplo, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, esas tres células van a formar el tejido sanguíneo denominado y que van a conformar lo que es sangre, ¿sí? Entonces, ese tejido sanguíneo a su vez va a llegar a formar o va a llegar a formar un conjunto de más compuestos, ¿no? Y van a llegar a dar funcionamiento a un órgano, ¿sí? Seguimos con el ejemplo de la sangre, por ejemplo. Si tenemos sangre, tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, esas células van a atravesar o van a formar parte de las venas, de las arterias y hasta llegar al corazón, ¿verdad? Entonces, aquí el órgano en sí va a ser el corazón, ¿no? Y ese corazón va a formar un aparato o un sistema, ¿no? Entonces, estamos hablando ya del sistema, seguimos hablando de sangre, estamos hablando del sistema circulatorio, ¿verdad? Que conocemos. ¿Quiénes conforman el sistema circulatorio? El corazón, las venas y las arterias, ¿sí? Entonces, ese sistema sanguíneo va a llegar a formar un organismo, ¿verdad? Puede ser un animal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo en su conjunto va a llegar a dar funcionamiento a algo más grande específicamente y que tenga una función específica en cada ser vivo, ¿sí? Entonces, va desde lo más pequeño hasta lo más grande, que son las células, los tejidos, los órganos, hasta llegar a los aparatos y los sistemas, ¿no? Entonces, todo tiene un sentido o una forma de ser, ¿verdad? Bien, pero en sí, ¿qué viene a ser la reproducción? Según la definición de reproducción, es el proceso biológico a través del cual una especie podrá crear nuevos organismos pertenecientes a la misma especie, ¿sí? Esa es la definición científica de lo que es la reproducción. Entonces, este proceso de reproducción requiere de la participación de organismos progenitores para formar uno o más organismos semejantes a ellos, ¿sí? Como es el caso de las plantas, por ejemplo, los animales que presentan un ciclo de vida corto, pero dejan su descendencia para que ésta se perpetúe y continúe esa especie a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, ojo, que no solamente si estamos hablando de reproducción, vamos a hablar de organismos, de dos organismos que se llegan a aparear y producir o dar origen a un nuevo organismo, ¿sí? Hay organismos o seres vivos que no necesitan de otro organismo para reproducirse. Basta que haya un solo individuo para reproducirse, como es el caso de las bacterias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos bacterias y no decimos la bacteria o el bacterio, ¿sí? Porque no hay bacteria macho ni hay bacteria hembra, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, solamente la bacteria necesita de un solo progenitor, ¿sí? De una sola célula para reproducirse. Mientras que en otros casos, en otros organismos, como es el caso de los animales y de las plantas, por ejemplo, sí necesitan de un organismo macho y de un organismo hembra para reproducirse, ¿sí? Entonces, ojo que la reproducción no siempre quiere decir la unión de un macho y una hembra, ¿sí? Por eso les aclaro. Bien, entonces, en la reproducción existen dos tipos de reproducción, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de reproducciones? La reproducción asexual es la que no necesita de dos organismos para reproducirse, ¿sí? Basta que haya un solo organismo para que esa especie pueda reproducirse. Tal es el caso de las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Y la reproducción sexual es la reproducción que necesita dos organismos para reproducirse. ¿Por qué? Porque necesita la unión de dos células sexuales diferentes, de macho y de hembra, para producir un nuevo progenitor, ¿sí? O un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre reproducción asexual y sexual. La sexual solamente necesita de un solo individuo para realizar la reproducción y la reproducción sexual necesita de dos individuos, macho y hembra, ¿sí? Ejemplo de la reproducción sexual, bacterias, también algunos flagelados realizan este tipo de reproducción sexual, ¿no? Y la reproducción sexual la realizan animales, plantas, ¿no? Incluido el hombre. Bien, vamos a ver ejemplos de los tipos de reproducción que existen, ¿no? Entonces, la reproducción, como les mencionaba, puede ser de dos tipos, la sexual y la sexual. Fíjense en este cuadrito que les muestro. La reproducción asexual se presenta en qué tipo de organismo? Bacterias, protistas o protozoos, de los que pertenecen al reino protista. En hongos también se produce la reproducción asexual. En algunos animales también se puede realizar esta reproducción asexual y también en algunas plantas, ¿sí? Mientras que la reproducción sexual es típica o es comúnmente se realiza en plantas y en animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se denomina la reproducción asexual? En las bacterias se denomina fisión binaria, ¿sí? Que es la que les explicaba al comienzo, que es la división de una célula madre en dos células hijas, ¿sí? Se denomina fisión binaria o bipartición. Los organismos protistas o del reino protistas realizan la reproducción asexual también denominada gemación, ¿sí? Gemación viene de yema, ¿sí? O se reproducen a través de una yema. Los hongos, su tipo de reproducción asexual se denomina esporulación, porque se reproducen a través de esporas que son como una semillita, ¿no? Los animales que realizan la reproducción de tipo asexual se denomina fragmentación o fragmentación, que es cuando un animal pierde una parte de su cuerpo y esa parte se regenera, ¿sí? Ahorita vamos a ver cada uno de esos tipos de reproducción, ¿ya? Y las plantas realizan el tipo de reproducción asexual también cuando se realiza la multiplicación vegetativa, que es cuando yo separo un fragmento de vegetal y puedo hacer una nueva planta. Y la esporulación también que lo realizan algunas plantas, como es el caso de los helechos, por ejemplo, que los realizan este tipo de reproducción de tipo asexual, donde no intervienen las células sexuales, ¿sí? Y la reproducción sexual consiste en el proceso de que el ser humano o de los animales o de algunas plantas realicen la gametogénesis, por ejemplo, que es un proceso en el cual un animal produce espermatozoides, que son las células sexuales masculinas, ¿sí? Y la oogénesis, que es el proceso mediante el cual un ser, un organismo de tipo animal o vegetal realiza la reproducción o la reproducción de óvulos más que todo, ¿sí? Que son las células sexuales femeninas, ¿sí? Entonces, si hablamos de reproducción sexual, vamos a hablar de fecundación, ¿sí? Y estos tipos de fecundaciones en los animales y en las plantas se puede dar de dos formas, la fecundación interna y la fecundación externa que se denomina, ¿sí? Y luego está también el desarrollo embrionario, que es el proceso mediante el cual tarda una especie para llegar a reproducirse,
¿sí? Entonces, vamos a ver los tipos o en qué consiste estos tipos de reproducción. Bien, entonces, en sí, ¿qué viene a ser la reproducción de tipo asexual? La reproducción asexual viene a ser la reproducción sin mediar la presencia de gametos sexuales, ¿sí? No hay células sexuales aquí, ¿sí? Es cuando interviene solamente un individuo y puede darse en organismos unicelulares, como es el caso de las bacterias, o puede darse en organismos multicelulares, como es el caso de algunos animales y de algunas plantas también, ¿sí? Entonces, estos dos tipos, o este tipo de reproducción se puede dar en ambos organismos, los que son unicelulares y los que presentan células procariotas y los que son multicelulares y presentan células eucariotas, ¿sí? Bien. Bien, vamos con los tipos de reproducción asexual que les mencionaba en el anterior recuadrito. ¿En qué consiste la fisión binaria? Consiste en la división del ADN, seguida de la división del citoplasma para separar el material genético, ¿no? Dando lugar a dos células hijas idénticas a la célula madre, ¿sí? Entonces, como verán en esta imagen, fíjense, aquí tenemos a la célula madre en la parte superior. Luego vemos en la siguiente célula, de más abajo, que el material genético comienza a dispersarse, a dividirse, ¿sí? En la tercera célula, que vemos acá, ya vemos cómo el material genético está dividido, ¿sí? Está completamente dividido y ya se están formando o se está empezando a ver la división celular, ¿sí? Y como resultado final tenemos dos células hijas, ¿sí? Idénticas a la célula progenitora o a la célula madre. Entonces, este tipo de reproducción en bacterias se realiza fisión binaria o bipartición, ¿sí? La realizan las especies de bacterias y esa es la forma que se multiplican estos organismos, ¿sí? Bien, vamos con otro tipo de reproducción asexual, ¿sí? La asexual, recordemos que es la que no intervienen dos organismos para realizar la reproducción. La gemación. En este tipo de reproducción asexual se puede dar, por ejemplo, en algunos tipos de hongos, ¿sí? O en algunos protistas, ¿no? ¿En qué consiste? Este tipo de reproducción consiste que es en la célula madre, que es esta de aquí, fíjense, cuando esta célula llega a su madurez sexual, le va apareciendo una protuberancia, fíjense, ¿sí? De esa manera, entonces, esa protuberancia va creciendo, va aumentando de tamaño, ¿no? Porque ya la célula está en su madurez sexual y esa célula o esa yema va aumentando de tamaño y va doblando toda la información genética de la célula madre, ¿sí? Entonces, esa yema que vemos ahí, fíjense, al final se va a desprender de la célula madre, ¿sí? Entonces, como si saliera una porción de la célula progenitora o de la célula madre, y esa célula va a formar una célula hija, ¿sí? Entonces, en eso consiste la gemación, ¿sí? De que a través de una yema se puede dividir o se puede reproducir un organismo, ¿sí? Esto se da en los organismos como en algunos hongos, por ejemplo, es el caso de los hongos de las levaduras, por ejemplo, ¿no? O en algunos protistas también se da este tipo de reproducción. Bien, otro tipo de reproducción viene a ser la esporulación. La esporulación, ¿en qué consiste? Consiste en la formación de esporas, ¿sí? Dentro de una célula madre. Entonces, como ven aquí en la imagen, fíjense, cuando esta célula llega a su madurez sexual, estas esporas aparecen y van a ir desprendiéndose del cuerpo de la célula madre
hasta formar nuevos organismos, ¿no? Se da también este tipo de reproducción asexual en las plantas, solo en los helechos, por ejemplo, ¿sí? Los helechos, esas plantas que tenemos en casa, que las tenemos en maceta porque tienen una belleza por las hojas que presentan, entonces esas plantas pueden realizar este tipo de esporulación. En la parte de atrás de la hoja, que se llama el embés, presentan unas estructuras, como las ven aquí en las imágenes, ¿no? Donde presentan las células que vienen a ser las esporas, ¿sí? Una vez esas células llegan a su madurez, van a caer al suelo formando una nueva planta, porque son como unas semillitas que dan origen a una nueva planta, ¿no? Esas nuevas plantas son los nuevos organismos o las células hijas de esas especies de helecho, ¿no? Entonces, ese tipo de reproducción asexual se denomina esporulación. Otro tipo de reproducción asexual viene a ser la fragmentación. ¿En qué consiste la fragmentación? Es cuando un organismo pierde una parte de su cuerpo y esa parte se regenera en un nuevo organismo. Fíjense la imagen de aquí. Estos organismos de aquí se denominan gusanos plantelmintos, ¿sí? Entonces, estos gusanos, cuando llegan a su madurez sexual, se llegan a dividir, ¿sí? Si se llegan a dividir en 3, en 4, en 5, pues van a formar 5 organismos nuevos, ¿sí? O 5 individuos que vienen a ser su descendencia, ¿sí? Lo mismo pasa con las estrellas de mar, ¿sí? Las estrellas de mar muchas veces pierden parte de su cuerpo, en este caso, pueden perder un pedazo de un brazo, por ejemplo, y ese bracito va a formar una nueva estrellita de mar, ¿sí? Y aquí esta estrella no va a quedar sin un brazo, se puede regenerar, ¿sí? Entonces, si pierde ese brazo o esa patita, va a crecer nuevamente un nuevo brazo en el organismo, ¿sí? Y de ese fragmento que desprendió la estrella de mar, se va a formar una nueva estrellita, ¿sí? Entonces, ese es el modo de este tipo de reproducción que se denomina fragmentación. En las plantas también se realiza este tipo de reproducción, que es la fragmentación, que es cuando no interviene una célula sexual. Tal es el caso, por ejemplo, cuando quitamos un pedazo de tallo de una planta y hacemos una nueva planta o un nuevo individuo, ¿sí? Entonces ahí estamos fragmentando, ¿sí? Sacando una porción para crear un nuevo organismo, ¿sí? Entonces, este tipo de multiplicación vegetativa también es de tipo asexual, porque no intervienen células sexuales. Bien, vamos con la reproducción sexual. ¿Qué es la reproducción sexual? Como les mencionaba, es la producción de la descendencia por presencia de gametos sexuales, ¿sí? Y solamente este tipo de reproducción sexual se da en organismos multicelulares, ¿sí? Como es el caso de las plantas y de los animales, por ejemplo, ¿no? Que son los que presentan células sexuales. Bien, entonces, si vamos a hablar de reproducción sexual, vamos a hablar también de fecundación. ¿En qué consiste la fecundación? Es la unión de las dos células sexuales de organismos macho y hembra, tal es el caso de los óvulos, que son células sexuales femeninas, y del espermatozoide, que son células sexuales masculinas, ¿verdad? Entonces, esas dos células intervienen en el caso de la reproducción sexual, ¿no? Entonces, las fecundaciones hay de dos tipos, la fecundación interna y la fecundación externa. La fecundación interna consiste en la unión de las dos células sexuales dentro del aparato reproductor de un organismo. En este caso, si hablamos de los animales, estamos hablando del útero, ¿verdad? Entonces, cuando se da este tipo de fecundación interna, se da dentro de un aparato reproductor, en este caso, el útero, ¿no? Y se da en la mayoría de los animales, ¿sí? Pero hay otro tipo de reproducción, de fecundación que se denomina externa. Y es el caso cuando un animal o una planta también puede ser, lanza sus células sexuales fuera del aparato reproductor
de, en este caso, de las hembras, ¿sí? Y tal es el caso de los peces y de los anfibios, por ejemplo, ¿no? De los peces y los anfibios vienen a ser las ranas y los sapos, ¿sí? Entonces, estos organismos o estos seres vivos, como son los peces, el macho va a lanzar sus células sexuales y la hembra también. Y en el medio acuático se van a llegar a fusionar o a unir, ¿sí? Entonces, estos organismos se desarrollan fuera del aparato reproductor de la hembra, ¿sí? Lo mismo pasa en las ranas y en los sapos. La rana hembra y la rana macho lanzan sus células sexuales en el agua. Estas células sexuales se unen en ese medio acuático y se realiza la fecundación de ese nuevo organismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es una fecundación externa? Cuando la realizan fuera del aparato reproductor de la hembra en este caso, ¿no? Entonces, también se puede dar esos dos tipos de fecundación en diferentes organismos. Entonces, les voy a describir un poco de los tipos de reproducción en algunas especies que son bastante peculiares o que tienen una reproducción bastante extraña, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de los artrópodos. Los artrópodos vienen a ser un grupo de organismos pertenecientes al reino animal. Entonces, estos organismos realizan el tipo de reproducción sexual. El tipo de reproducción viene a ser interna porque lo realiza la hembra, ¿no? En un ovioducto que se llama, que es donde es su aparato reproductor, y se dice, por ejemplo, que el macho presenta dos tipos de testículos y un órgano copulador, ¿no? Mientras que la hembra tiene dos ovarios también, o un viaducto, y vagina y espermateca, ¿no? Entonces, estos organismos que son considerados generalmente o comúnmente como insectos, también realizan un tipo de reproducción de tipo sexual, ¿sí? Porque intervienen sus dos células sexuales. Los organismos como los anfibios, como es el caso de las ranas y los sapos, realizan la reproducción sexual también porque intervienen las dos células sexuales, pero este tipo de fecundación se denomina externa, fuera del útero de la hembra, ¿sí? Entonces, ese es el caso de estos organismos y la forma de su reproducción. Los reptiles, ¿no? Que vienen a ser las lagartijas, los lagartos, el camaleón, por ejemplo, también realizan un tipo de reproducción sexual, ¿no? Porque intervienen las dos células sexuales, ¿no? En este caso, ellos realizan una serie de ritos o apareamientos para atraer a la hembra y realizar la fecundación de tipo sexual, ¿no? Donde intervienen las dos células sexuales, tanto del macho como de la hembra. En las aves también realizan el tipo de reproducción sexual porque intervienen las dos células sexuales. Una peculiaridad de estas especies de las aves es que la fecundación las realizan en muy poco tiempo. Muchas aves realizan este tipo de fecundación al vuelo o se aparean en el vuelo, ¿sí? Entonces, también ellas pueden realizar el tipo de reproducción de tipo sexual. Los mamíferos realizan la reproducción sexual igualmente y el tipo de fecundación se denomina interna porque las realizan dentro del aparato reproductor de la hembra, ¿verdad? Y estos tipos de fecundación se pueden denominar los monotremas, los marsupiales y los placentarios, por ejemplo. Los monotremas son los organismos que realizan una parte de la fecundación de manera interna y otra parte las realizan fuera del útero, ¿no? Como es el caso de este único organismo que viene a ser el ornitorrinco, por ejemplo,